Hola, muy buenas, sin importar desde dónde me veáis, yo soy Alberto Fausto, escritor, y en este vídeo vamos a hablar de la corrección profesional de manuscritos. Estoy seguro de que muchos de vosotros ya habéis pasado por ese tedioso proceso de corregir una de vuestras novelas, una de vuestras obras, y sabéis que es un proceso, bueno, difícil, complicado, arduo, y que además no siempre nos va a dar los resultados que andamos buscando, sobre todo si lo realizamos nosotros mismos. Podemos hasta llegar a cogerle manía a la obra. Hoy voy a hablaros de trabajar con un profesional, en este caso con una profesional de la corrección, una correctora que se llama Pilar García. Yo os la recomiendo totalmente, después os dejaré enlace a su página en Fiverr, también os dejaré su correo por si le queréis contactar directamente. Y lo que voy a hacer es daros mi punto de vista sobre el asunto, una serie de ventajas que creo que vais a tener respecto a corregir directamente vosotros mismos, y además voy a enseñaros cómo es el proceso de revisión, qué es lo que Pilar me envía y qué es lo que yo tengo que hacer, porque no os creáis que esto es sentarse y vivir la vida. También hay un trabajo del cual no deberíamos librarnos por nuestro propio bien. Vamos a empezar con los motivos o razones para contratar una corrección profesional. En primer lugar, como adelantaba, es una tarea tediosa, es algo difícil, es algo pesado. Puede llegar a hacer que le tengamos manía a nuestra obra. No sé si os habrá pasado, pero por ejemplo, los primeros capítulos yo suelo tomarles un poco de manía al punto de que me prohíbo a mí mismo cambiarles cosas ya, porque sé que no soy objetivo ya con ellos. Durante el proceso de escritura los he revisado tantas veces, muchas veces leo lo que tengo antes de ponerme a escribir, que claro, lo tengo aborrecido, lo he cambiado 1000 veces, hasta que, bueno, llega un punto que digo, se acabó, hasta aquí. Os aconsejo que tengáis esto en cuenta porque os lo vais a poder evitar con esta corrección profesional. Si lo hacemos por cuenta propia, también se nos van a escapar errores que no vamos a ser capaces de ver, o incluso cosas que sabemos hacer o escribir de la forma correcta, pero que como estamos tan metidos en la historia, pues no vislumbramos mientras estamos leyendo. Ahí hay una especie de autocompletado del cerebro que evita que nosotros seamos capaces de ver estos errores. Por eso esta persona, este corrector o correctora profesional, nos va a salvar la vida en este sentido. Vamos a aprender durante la revisión, y esto es este pequeño proceso que tenemos que hacer una vez digamos que el profesional nos envía el texto ya corregido, que es revisar los cambios y aceptar o rechazar todo aquello que se nos ha sugerido. Yo lo que hago personalmente, y creo que es la forma correcta de hacer esto, es buscar cada uno de los cambios que no entiendo, aquellos que no entiendo su porqué, y me voy a la RAE, investigo y veo, bueno, por qué la sugerencia o por qué ha omitido este guión y me lo ha cambiado por unas comillas, lo que sea. Y una vez encuentro el significado, el sentido, pues es algo que se me queda para siempre y que probablemente voy a evitar a la hora de escribir futuras novelas. Esto no tiene precio, la verdad, porque vamos a ser capaces de crear textos más pulidos directamente. También es importante, por último, aprovechar esta revisión, que no corrección, para afinar detalles. Y básicamente estoy yendo a través de la revisión de Pilar, aceptando o rechazando cambios. La estoy leyendo durante el proceso y creo que es muy importante, no simplemente ir a los cambios, sino leer la novela completa y de esta forma tener todo el contexto para aceptar o rechazar los cambios. Puedo ver inconsistencias del estilo lo que tarda el personaje en llegar de un lugar a otro. En un momento de la novela se dice que son X días y más adelante me he dado cuenta de que se dice otra cantidad de días que no concuerda con lo que he dicho al principio. Soy capaz de darme cuenta de estos detalles porque no estoy focalizándome en la ortografía ni en la gramática, y creo que esto también es súper importante a la hora de que la obra esté más pulida si cabe. Antes de ir ya a lo que es el proceso en sí, quiero daros solo dos consejitos, y uno es pasarle el texto al profesional totalmente corregido por vosotros. Tampoco vale esto de, bueno, me desentiendo totalmente, se lo paso al corrector o correctora y ya está. Yo creo que esto es un error, creo que vamos a volver loco o loca a nuestro corrector, y creo que esto se va a notar también en el estado final de la obra. Tenemos que darle el texto lo más pulido posible ya por nuestra parte, y además de esta forma también va a ser más fácil que identifiquemos aquellos errores que se nos pasan, aquellos errores que nosotros, después de haber corregido nuestra novela, no hemos sido capaces de corregir. También os diría, y esto no se me hubiera ocurrido antes, que le paséis la obra maquetada.
Por ejemplo, hay un error que cometía recurrentemente y es que aplicaba sangría al primer párrafo y me he dado cuenta de que el primer párrafo no lleva sangría. No tiene que ver ya con la gramática ni con la ortografía, tiene que ver con la maquetación casi, pero era algo que yo estaba haciendo mal y que me he dado cuenta de que no era correcto, gracias a haberle pasado la obra ya bastante bien maquetada a Pilar, y ella ha detectado esto y me ha dicho: hay que eliminar la sangría en el primer párrafo. Lo vais a ver ahora en el ejemplo. Vámonos allá. Vamos a ir a la pantalla en la que tengo el editor de textos. En este caso estoy usando Pages, es el editor de textos que viene con el Mac, simplemente porque me parecía absurdo pagar una licencia de Word teniendo el Pages, que me hace lo mismo, ¿vale? Pero vosotros podéis utilizar el Word, podéis utilizar LibreOffice, o si tenéis un Mac, que sepáis que viene gratuitamente incluido este programa, Pages. Vamos a ver. Lo primero es irnos a visualización, y esto debe de ser muy similar en la mayoría de editores, y hacer clic en mostrar panel de comentarios y cambios. También tenemos un acceso directo aquí de la visualización con el que hubiéramos podido hacer lo mismo. Como veis, aquí tenemos una serie de cambios con líneas rojas que nos van a llevar a el sitio concreto donde se ha sugerido esta modificación, ¿no? Si vemos, la novela empieza, si yo hago clic directamente en el primero me va a llevar hasta él, ¿vale? Pero yo lo que hago es leerla naturalmente, y también otra forma es hacer clic en el error en sí y va a funcionar al contrario, nos va a llevar al comentario de la izquierda. Aquí, como veis, por ejemplo, Pilar, pues bueno, ha estado cambiándome las comillas, los puntos suspensivos de esta cita con la que yo empiezo la obra. Y simplemente pues tenemos que ir viendo, mirad, por ejemplo, ha añadido una coma. Pues nos vamos, leemos la frase tranquilamente: ese fue el castigo impuesto a los hombres, y desde entonces, coma, muy bien, aceptamos el cambio, ¿de acuerdo? Y se trata de ir haciendo esto, es mucho más sencillo y mucho más ameno que tener que estar nosotros intentando localizar todos estos errores. Por eso me parece que, bueno, yo la verdad que no había trabajado con una corrección profesional antes, me lo hacía todo yo, pero después de probar esto y después de ver cómo trabaja Pilar, os aseguro que nunca más voy a hacer mi corrección, pero después siempre voy a pasar por este filtro. También creo que mis obras lo van a agradecer mucho, porque a pesar de que yo trato de tener mucho cuidado, siempre se nos escapa alguna cosita, y eso al final se puede ver reflejado en una crítica y se queda ahí para siempre, porque ya sabéis cómo funciona Internet, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Voy a aceptar estos puntos suspensivos y estas comillas también, y nos vamos al primer capítulo, parte primera, primer capítulo. Mirad lo que os decía yo. Aquí, si os fijáis, dice eliminado pestaña. Esto quiere decir que me ha eliminado el espacio que yo, o la sangría que yo añadía aquí en el primer párrafo. Si rechazo el cambio, veis que aquí había un espacio que está mal, porque los primeros párrafos no lo llevan. Voy a deshacer el cambio y voy a aceptarlo en este caso, y veis que el texto va quedando limpio, sin estas marcas en rojo que, nos indican dónde han estado las modificaciones. Después, por ejemplo, Pilar me preguntó antes de empezar a corregir qué hacíamos con el solo. Ya sabéis que la RAE ha estado ahí quitando el acento. Me podéis dejar en los comentarios si sois de los que todavía ponéis el acento o ya no. Y yo, bueno, tuve mi particular enfado porque tuve que cambiar las obras, lo quité, después dijeron que lo aceptaban, lo volví a poner, y al final estoy tan harto que digo, mira, ya no lo pongo nunca, ya me he cansado de que... Porque ahora, si no me equivoco, la regla es no ponerlo, pero sí se acepta ponerlo en esos casos en los que queramos señalizar. Pero llega un punto en el que me han mareado tanto que yo decido no ponerlo. Aceptamos el cambio. Veis que aquí este cambio se compone de dos. Voy a deshacer un segundo para que lo podáis ver. Añadido solo sin acento, eliminado solo con acento, ¿de acuerdo? ¿Por qué son dos cambios? Porque se trata de añadir una palabra y de eliminar otra. Al final tenemos que aceptar las dos cosas, ¿vale? Y eso hace que haya más cambios. Realmente, fijaos qué barbaridad, 6.521 cambios o sugerencias. Claro, es una novela muy larga, son 227.000 palabras, es una brutalidad. Pero daos cuenta, 6.500 cosas detectadas en el texto, 6.500 posibles errores o posibles sugerencias para mejorar el texto. Se dice muy pronto, es una locura. Y así iríamos. Por ejemplo, aquí me
me cambió la palabra calmo por tranquilo. Entiendo que tranquilo es una palabra más común, estamos en los primeros párrafos, no hay que avasallar al lector. Este cambio, por ejemplo, yo lo he rechazado, y es de los pocos que he rechazado, y he de decir que, bueno, no lo rechazo sin más. Yo me voy a la RAE, compruebo que calmo es una palabra válida, que la puedo utilizar en este contexto, que no ha sido una ida de cabeza mía, y en este caso me gusta cómo suena la sonoridad de esta palabra en el párrafo, por lo que rechazo. Entonces rechazo el eliminar calmo y rechazo el añadir tranquilo. Y como veis, aquí queda más quieto y calmo que cualquier otro que hubiese llegado a conocer. ¿De acuerdo? Y así vamos, poco a poco, pasando por el texto. He de decir que yo llevo un par de semanas ya con esto, y os estoy enseñando el primer capítulo, evidentemente, pero yo ya voy por el capítulo... Bueno, llevaré un tercio del total de la novela, que ya os digo que es una bestiada. Entonces he avanzado mucho. Os puedo comentar también estos cambios mejor, porque ya he pasado por ellos y sé las decisiones que previamente he tomado, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención, y que era algo que sabía de hace tiempo, pero que por algún motivo había olvidado, era el tema de los verbos dicendi en los diálogos, la mayúscula, la minúscula, en estas acotaciones que hacemos con los diálogos. Si os fijáis, aquí por ejemplo digo: ven hijo, tu padre y yo tenemos que hablar contigo. Era la segunda vez que decía aquello en menos de 2 minutos. Esta anotación o acotación empieza en mayúscula. ¿Por qué? Porque no se trata de un verbo dicendi, no es dijo, no es aseveró, no es gritó, sino que yo estoy hablando de otra cosa, ¿no? Era la segunda vez que bla bla bla. Entonces hay que puntuar de forma diferente en estos casos, se pone el punto antes y después ponemos la mayúscula. Este tipo de detallitos es muy fácil que se nos pasen por alto, incluso sabiéndolo, porque no sé vosotros, pero yo cuando estoy escribiendo activamente la novela, a veces en ese fragor de la escritura prefiero no parar, sobre todo si estoy inspirado, si la cosa está saliendo bien, prefiero escribir del tirón y no detenerme por una mayúscula que está mal. Entonces tener a alguien que vaya tras nuestra pista, por así decirlo, encontrando todo este tipo de errores, me parece brutal, me parece imprescindible. De verdad no voy a volver a trabajar sin una corrección como la que Pilar en este caso ha hecho para esta novela fantástica que estoy preparando. Es más, he quedado tan contento que voy a revisar todas mis novelas anteriores y ya lo estaba hablando con Pilar. Lo que voy a hacer ahora es enseñaros un poco lo que es el perfil de Pilar en Fiverr. Tiene precios súper asequibles y además os dejaré en la descripción y en el primer comentario, en el comentario fijado, os dejaré cómo contactar con Pilar. Deciros que no tengo ningún tipo de interés económico, que yo a Pilar no la conocía de nada y que nuestra relación es meramente profesional. La he encontrado en Fiverr y simplemente le pregunté cómo trabajaba, me hizo una muestra del primer capítulo gratuitamente, me convenció totalmente, dije esto está muy bien y nada, contraté la corrección del libro completo y como os digo ya estamos o tenemos apalabrada la corrección del resto de mis libros. Imaginad si he acabado contento. Por eso yo os la recomiendo sinceramente porque me parece que trabaja muy bien y ya está. No creáis que hay aquí ningún tipo de anuncio ni de nada enmascarado. De verdad que simplemente es una persona que me he encontrado que trabaja muy bien. Yo cuando he hecho una colaboración con alguien os lo he dicho, no tengo tampoco ningún problema, pero que veáis que esto es pura recomendación orgánica, podríamos decir. He quedado contento con el servicio y os lo recomiendo en un vídeo, ¿vale? Pues este es el perfil de Pilar G, Pilar is Reading en Fiverr. La encontráis muy fácil y aquí veis que tiene diferentes servicios. Todos tienen un precio, digamos, inicial, pero que depende después del número de palabras de vuestra novela también. Pero podéis entrar fácilmente. Por ejemplo, hace también lectura editorial con informe de lectura. Puede ser muy útil a la hora de enviar la novela a editoriales, por ejemplo. Yo en este caso, el que he contratado es el de la corrección ortotipográfica. Tiene varios servicios, estándar, premium, tenéis que fijaros en lo que incluye cada uno. Y aquí veis que bueno, también se amplía el número de palabras, etc. Lo ideal para mí es que le enviéis un mensaje directamente. Tenéis aquí este pequeño pop-up para hablar con ella
Y lo ideal, yo os recomendaría que le enviéis un mensaje y que le digáis, oye, mi novela tiene tantas palabras, trata de esto, le contáis un poco el proyecto y le decís, ¿qué me cobrarías por una corrección? Y ella ya os hace presupuesto y os envía una oferta personalizada, porque si vosotros contratáis directamente el servicio, probablemente no sea acorde al trabajo que se tiene que realizar al final. Entonces, casi vale la pena hablar con ella directamente y bueno, pedirle que os haga un presupuesto personalizado, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil. Decidme si pensáis a partir de ahora trabajar con un corrector o correctora profesional. Si lo habéis hecho antes, ¿corregís vosotros mismos vuestras obras? ¿Cómo es el proceso de corrección? ¿Lo odiáis tanto como la mayoría de escritores? ¿Se os hace pesado? Contadme todo esto y más en los comentarios, que siempre me encanta leeros. Sabéis que podéis descubrir todas mis novelas en la descripción del vídeo y como siempre os digo, sed creativos.